¿Te imaginas que después de ser la burla de la escuela por ser gordita, ahora seas una supermodelo famosa envidiada por todos? Pero en el fondo debes ocultar un gran secreto, inclusive con el chico que te gusta, porque padeces una rara enfermedad donde no puedes comer demasiado porque vuelves a engordar de nuevo. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Love the Way You Are. Nuestro drama comienza con Yuan Yuan, una joven común y corriente que solía ser la gordita de su clase. Ella desarrolló sentimientos por el rico y guapo Dong Shen. Sin embargo, ella terminó siendo castigada y humillada frente a todos sus compañeros de escuela, lo que le hizo sentir odio hacia Dong Shen, quien no hizo nada para protegerla. Debido a esto, ella se esforzó por convertirse en una chica delgada y bonita. Ahora, como una top model reconocida, ella decidió cambiar su nombre por Eva. Pero ella tiene una enfermedad muy rara que la hace engordar rápidamente cuando ingiere unas 1000 calorías por día. Por eso, ella debe ocultar este secreto de todos porque si no, su carrera sería un total fracaso. Por otro lado, Dong Shen ahora es un chef y empresario reconocido, quien regresó a China para expandir su negocio después de pasar varios años en el extranjero. Él desea continuar el legado de su fallecido padre, por eso es tan estricto en cada plato que prepara. En la elaboración de una cena importante para dar a conocer su empresa, él cocina para cientos de invitados. En ese lugar se encontraba Eva debido a su trabajo como modelo. Sin embargo, de repente empezó a sentir mucha hambre. Pero como sabe que puede engordar rápidamente, ella lucha con sus ganas de comer. Por eso, cuando la tentación la vence, ella decide ocultar su rostro con una máscara para que nadie la reconozca y así comer lo que ella quiera. En ese momento, entra Dong Shen para presentarse ante sus invitados. Eva lo ve y de inmediato lo reconoce. Ella se tropieza sin querer y rompe un vaso con vino. Él se da cuenta y de inmediato se acerca a ella y le pregunta quién es y para qué compañía trabaja. Ella se pone muy nerviosa y de repente se le dobla su tacón. Él la ayuda y ella se queda mirándolo fijamente, pero como tiene mucha hambre, ella lo ve como una rica bola de arroz glutinoso y de inmediato le da un mordisco. En ese momento ambos caen a la piscina. Rato más tarde, él no deja de pensar por qué lo mordió, y recuerda que Yuan Yuan de pequeña le decía que él parecía una bolita de arroz. Como él siente tanta curiosidad por la chica misteriosa, le pide a su asistente que la busque. Un día, ella está hablando por teléfono cuando de repente viene Dong Shen de frente. Ella se pone nerviosa porque cree que se acordará de ella, pero él no logra reconocerla. Cuando se va a ir, ella se sorprende porque él la está llamando. Ella se pone aún más nerviosa, pues él se le acerca más y más hasta decirle: «Se te cayó un pedazo de tu pestaña, de nada», y se va. Y no amigos, no la reconoció en definitiva. Él entra en una competencia de chef en un programa de televisión. Allí Eva es invitada como modelo y juez. Ella aprovecha para humillarlo un poco, pero él no entiende nada. Después de probar el platillo del equipo contrario, ella prueba el plato de Dong Shen y no le da su calificación, sino que sale corriendo del lugar. Ella olvidó contar las calorías y como sabía que iba a engordar, en ese instante salió corriendo del lugar. Todos en el programa pensaron que a ella no le gustó la comida de Dong Shen. Mientras ella entrenaba para volver a su peso habitual, Dong Shen llama a Xiaonan, su manager, para invitar a Eva de nuevo para concluir con la prueba de sus platillos. Cuando ella asiste y él sirve todos sus platos, ella empieza a calcular todas las calorías y evita comer diciendo que no tiene hambre. Él solo piensa que ella lo odia y no entiende por qué, y cree también que ella solo quiere fama, y le dice que cuánto dinero quiere para ser contratada como su modelo. Ella se siente mal porque él la está volviendo a humillar, y cuando lo va a cachetear, él piensa que ella dijo 500,000 yuanes, así que finalmente decide contratarla por esa suma de dinero. Ella se siente muy humillada y no puede dejar de llorar por eso. Después de investigar por qué engordó cuando estaba en el programa, Eva descubrió que el chef rival agregó leche entera y no descremada al platillo de Dong Shen. Ahora sabe que la comida de Dong Shen no la engorda. Por eso, cuando él organizó un evento de comida gratuita, ella asistió de modo incógnito para comer todo lo que ella quisiera, pues ahora parece que sufre de hambre porque ve comida por todos lados. Ella asiste y cuando prueba su comida, en efecto, no engorda. Por eso, ella trata de cubrirse lo máximo posible y hace la cola de nuevo para seguir comiendo. Allí, él se percata que ella ya había pasado y él le quita el pañuelo de la cabeza. Todos se sorprenden al verla, ya que ella es famosa.
Él solo finge que ella trabajaba para ellos y por eso estaba allí. Él la invita a su casa para ir juntos a una reunión con un empresario importante llamado Jason Wang. Como ella aún lo odia y quiere vengarse por sus humillaciones, ella ve un jugo que su ama de llaves sirvió para él y le agrega muchos condimentos para así burlarse de él. Pero para su sorpresa, él lo prueba y no le sabe a nada. Ella se percata que él no tiene sentido del gusto. Cuando asisten a la importante reunión, la empresa rival y otro chef se ponen de acuerdo para condimentar su comida y verificar si él no tiene gusto para acusarlo y sacarlo del mercado. Ella se dio cuenta de esta trampa y cambió el plato de él y se lo dio a su rival. Dong-shen se siente agradecido con ella por haberlo ayudado, así que le invita a su casa y cocina para ella. Eva le pregunta que por qué perdió el gusto y él solo le dice que fue por un accidente que tuvo en su pasado. Después de comer, ambos se emborrachan y ella le confiesa sus sentimientos por él y él le corresponde, así que terminan besándose y pasando la noche juntos. A la mañana siguiente, ella despierta como Yuan Yuan y se pone muy nerviosa. Él la abraza y cuando ella trata de irse, él despierta y de inmediato reconoce que ella es Yuan Yuan. Ella sale corriendo y él va tras ella. En medio de eso, Yuan Yuan llama a Xiaonan, su manager, para que la recoja y así logra escapar de él. Él está completamente en shock y tiene leves recuerdos de lo que pasó la noche anterior y como le decía a Yuan Yuan que la amaba y la extrañaba mucho. Sí, amigos, él aún está enamorado de su amor de la infancia. Su amigo la regaña por lo que pasó y ella admite que hizo mal y que el exceso de licor fue lo que la engordó. Él decide buscar a Eva para que le dé una explicación, pero cuando llega se encuentra a su amigo Xiaonan y enseguida lo reconoce. Resulta que ya se conocían desde hace muchos años y recuerda cómo él lo sacó a patadas cuando él intentaba buscar a Yuan Yuan. Dong-shen le pregunta dónde está Yuan Yuan, pero él huye y trata de evadirlo. Después de presionarlo demasiado, al amigo no le queda más remedio que mentirle. Le dice que ella está casada y que quería pasar su última noche con él antes de irse al extranjero. Así que le hace creer que Eva cambió su cuerpo por ella en la noche. Mientras ella celebraba, él se siente muy mal por todo lo ocurrido. Él va a su antigua escuela y recuerda cómo sus compañeros de clase se burlaban y la obligaban a leer una carta de amor que ella le escribió a él. Al día siguiente, Eva llega a la empresa y se consigue con Dong-shen en el ascensor. Él trata de seducirla y le dice que sí recuerda lo que pasó la noche anterior. Ella se pone nerviosa y él le pregunta por Yuan Yuan. Eva no le dice nada y sale corriendo. Lo que ella no sabe es que cuando se fue dejó su maleta en el ascensor. Ella se pone nerviosa porque la puede descubrir ya que ella se llevó la camisa de él cuando durmieron juntos. Así que va a la casa de él a buscarla de inmediato. Cuando ella está allí, él la ve nerviosa y le pregunta que qué tiene la maleta. Cuando ella trata de huir, la maleta se le cae y se abre. De inmediato, él ve su camisa y le pregunta que si acaso ella es Yuan Yuan. Ella cambia el tema y le dice que lo ama y está enamorada de él. Para su sorpresa, él le sigue el juego y también le dice que la ama y que no le importaría repetir lo que pasó la noche anterior. Ella se pone nerviosa, deja de fingir y sale corriendo del lugar. Él descubre que lo que Xiaonan le dijo sobre Yuan Yuan es mentira y lo enfrenta. El amigo discute con él y le dice que no puede perdonarlo por haberlo humillado de niña, así que no le va a decir dónde está. Un día, Eva se percata que alguien se está mudando al lado de su departamento. Cuando se va a subir al ascensor, aparece Dong-shen y le dice que él será su nuevo vecino. Y bueno, sin querer se tropieza y ambos se quedan mirando de una manera muy romántica. Resulta que él se mudó a su lado para averiguar más sobre qué fue lo que ocurrió esa noche y qué pasó con Yuan Yuan. Ella se siente muy preocupada por esto, ya que no quiere que él se entere que ella es Yuan Yuan. Como ella ama tanto la comida que él cocina, un día busca la forma de comer lo que él preparó. Él la dejó entrar con la condición de que él le respondiera unas preguntas. Después de averiguar con detalles quién es ella, Eva se siente feliz porque pudo comer delicioso. Él se percata que ella tiene restos de comida en su boca y la limpia tiernamente. Ella se pone nerviosa y se va corriendo del lugar. Ella asiste a un curso de capacitación para modelos para un importante concurso. Allí, la entrenadora Rebecca, quien es una modelo muy reconocida, siente un poco de envidia por Eva.
Por eso, cuando se entera que ella solo ingiere 1000 calorías por día, le dice que les demuestre a las demás cómo lo hace. Por supuesto, ella tiene que aguantar mucha hambre en las próximas horas. Como a ella y sus compañeras les quitaron sus celulares, ella finge enfermarse y le pide ayuda rápidamente a Don Shen por mensajes de texto. Él busca la manera y lleva su comida al lugar, y ella no puede estar más feliz por eso. Además, también nos enteramos que Rebecca, la modelo que dirige el curso, ha estado enamorada de Don Shen desde hace mucho tiempo, pero él siempre buscó la manera de decirle que no siente nada por ella. Para cuidar la salud de cada una de las modelos, el jefe mayor Jason Wang nombra a Don Shen como el nutricionista principal del curso. En la celebración, Rebecca trata de hacer que Eva coma un trozo de pastel delante de todos. En ese momento, Don Shen la obliga a ella que la coma, pues se supone que es la jefa, ¿no? Cuando se lo va a dar, sin querer se le cae el pastel encima de ella. Don Shen saca a bailar a Eva y ambos se ven realmente tiernos y románticos en esta hermosa escena. Resulta que él tiene recuerdos de su pasado y ve cómo ayuda a una niña que estaba herida y recuerda una cicatriz que ella tenía en su tobillo. Así que después de sacarla a bailar, él la lleva a un lindo lugar y le da un regalo. Estos resultan ser unos lindos zapatos de tacón. Cuando se los va a colocar, él se percata que ella no tiene la cicatriz en el tobillo. Así que sin ninguna explicación, él se va del lugar muy decepcionado. Eva lo sigue muy enojada y le dice que por favor nunca más vuelva a acercarse a ella. Después de varios días de entrenamiento, finalmente llegó la hora del desfile y todos esperan con ansias a Eva. Cuando ella sale, modela como toda una diva. Sin embargo, inesperadamente su vestido se rompe. En ese momento, Don Shen la cubre con su traje y la protege. A pesar de esto, ella termina ganando el concurso y nuestro Don Shen es quien le coloca la hermosa corona. La popularidad de él ha crecido debido a sus actos heroicos con Eva. Por eso sus asistentes le recomiendan que sea su representante y novio falso para así seguir aumentando su popularidad. Él le muestra el contrato a Eva, pero a ella no le gusta una de las reglas, que es no emparejarse con ningún hombre mientras él sea su novio falso. Ella acepta solo con dos condiciones, que le dé la clave de su departamento y que él cocine toda la comida que ella quiera. Claro, como no la engorda, es su única manera de calmar su hambre. Él acepta y cocina los mejores platillos para ella. Una noche, él le prepara 4 platos que eran los favoritos de su padre. Allí, él se abre con ella y le cuenta sobre una chica que solía ir a su restaurante. En uno de esos días ocurrió un incidente donde hubo una terrible explosión. La niña y él quedaron gravemente heridos y su padre falleció. Él dice que bajo los escombros ella le dio un caramelo y esto lo ayudó a sobrevivir. Desde ese entonces no supo más de ella y hasta el día de hoy la sigue buscando. Una noche ella no puede dormir porque tiene hambre y silenciosamente entra al departamento de él. Don Shen escucha un ruido y de inmediato agarra un bate. De repente la encuentra ella comiendo de su nevera, ella se asusta y lo golpea. Mientras cura su golpe, él le da una camisa para que se vista y la saca de allí. Ella forma un escándalo en la puerta y los vecinos se molestan. Él la vuelve a dejar entrar y cocina para ella. También le enseña cómo picar los vegetales de una forma muy romántica. Él piensa dar a conocer los 4 platos especiales de su padre, pero como no tiene gusto, no está seguro si serán un éxito. Ella se ofrece para degustarlos por él. Por eso, en la búsqueda de los ingredientes, ambos van a un bosque y él la cuida en todo momento. En un lugar empinado, ella se tropieza. Cuando cae, él trata de rescatarla, pero ambos terminan rodando hasta abajo, quedando uno encima del otro. En ese momento, sus corazones se aceleran. Ella nota que él tiene una herida en su pierna y le echa un antiséptico en spray y él grita como un bebé. Ella lo venda y lo ayuda a caminar. Allí logran encontrar el hongo que estaban buscando. Cuando se van del lugar, unos perros rabiosos aparecen y ambos salen corriendo y trepan un árbol. Ella se da cuenta que él corrió sin problemas y él solo le dice que es la adrenalina que no le permite sentir dolor. Sí, claro. Al anochecer, finalmente los perros se van y cuando se van a ir, él nota que el árbol tiene una flor especial. Ella lo prueba y dice que es dulce, y cuando le va a dar de probar, él la mira fijamente y bueno, cuando finalmente se van a dar un beso, él reacciona y se va rápidamente del lugar, quedando ella sola y bastante enojada.
Don Shen visita el antiguo restaurante de su padre, y mientras lo recorre le vienen los recuerdos de cuando era niño y cómo Yuan Yuan le dio el caramelo que le ayudó a sobrevivir. Ella le dijo que su madre decía que estaba gorda y por eso no lo comía. Allí él le prometió que aprendería a cocinar comida que a ella no la engorde. Eva tiene una sesión de fotos con un modelo muy guapo, haciendo que Don Shen se sienta bastante celoso de él, tanto que le dice a Eva que cancelará el contrato de ella. Eva se siente muy enojada por esto y a su vez él se siente celoso. Por eso cuando se encuentran no se hablan y tratan de evitarse en lo posible. Ella se entera por los asistentes de él que Don Shen está enamorado de ella, pero Eva no les cree y se enoja aún más cuando se entera de la nueva cláusula del contrato, que ella debe regresarle a él el dinero del depósito. Así que decide armar un plan para conquistarlo para luego decirle en la cara lo mucho que lo detesta y así irse en paz. Por eso, ella lo invita a una noche especial donde toca el violín para él de una manera muy romántica. Todo parece ir bien hasta que suena su celular y de paso ella se cae en ese momento. Eva se enoja muchísimo porque él no la ayudó y se fue muy tranquilo. Ella planea su segunda trampa para seducirlo, así que finge estar borracha para que él la ayude y así sucede. Él la lleva a su cama y ella le coquetea, pero él sabe que es una trampa por parte de ella y aunque ella no se rinde, él finalmente la acorrala y le dice que le diga de una vez por todas si ella es Yuan Yuan. Ella lo niega rotundamente, lo muerde y cuando se va, sin querer, pisa un llavero con un tubo de cristal donde él tenía el envoltorio de caramelo que ella le dio. Enojado, él le recuerda el pasado y ella lo enfrenta diciendo que le duele que la haya engañado en el momento más vulnerable de su vida, fingiendo que le gustaba. Le dice también que es un completo imbécil y se va. Él se siente muy triste por todo esto, así que decide mudarse de su departamento para estar lejos de ella. Sus asistentes tratan de convencerlo para que no lo haga porque esto afectaría su popularidad, pero él les insiste que sí lo hará. Por eso llegan a un acuerdo de que lo hará en 15 días, tanto mudarse como finalizar el contrato. El empresario Jason Wang los invita a ambos a un evento especial para modelos famosas, así que los dos asisten como pareja, ya que aún el contrato sigue en vigencia. Ambos fingen que son una pareja feliz y enamorada. Cuando nadie los ve, ella le dice que estuvo enamorada de él, pero eso ya no vale de nada, y hasta que no finalice el contrato, ella cumplirá con sus obligaciones y fingirá ser su novia. Ella no comió durante varios días para poder entrar en el vestido. Por eso, cuando él se entera, decide prepararle comida para que ella no se desmaye ni le pase nada. Cuando ella tiene mucha hambre, llega un hombre y le da comida en nombre de Don Shen, y ella no puede estar más feliz. Pero parece que esta no era la comida de él, sino era Rebeca que estaba detrás de esto. Cuando comienza el evento, Eva es llamada para que diga unas palabras como la ganadora del concurso. En ese momento, ella se empieza a sentir muy mal y sale corriendo. Sí, amigos, va a engordar de nuevo. En ese momento, Don Shen corre detrás de ella. Yuan Yuan entra al baño, tropieza sin querer a un chico y este queda inconsciente. Como sabe que Don Shen está afuera, ella se pone la ropa del chico y sale como si nada. Pero él no es tonto, por eso la sigue y le quita su gorra descubriendo que ella es Yuan Yuan. Ella sale corriendo del lugar y él va detrás de ella. Yuan Yuan sube a una azotea y amenaza con tirarse si él no se va. Él le dice que la estuvo buscando por tanto tiempo para pedirle disculpas, pero ella está muy enojada. Finalmente logra hacer que confiese que ella es Eva, pero Yuan Yuan se siente herida con él por haberla avergonzado con la carta de amor cuando eran niños. También lo reprocha por no buscarla cuando ella se enfermó y tuvo que transferirse de escuela. Él le aclara la situación y le dice que todo fue un malentendido, que su madre tuvo que ver con esto porque la odiaba. Por eso, cuando él fue a buscarla a su casa, Xiaonan no lo dejó entrar y él se desmayó. Y fue en ese preciso momento que ella estaba enferma y él no la pudo ver porque también estaba hospitalizado. Ella no le cree y no entiende cómo él se enamoraría de una chica fea y gorda. Él le dice que sí la ama en serio y que se lo va a demostrar, así que se le acerca y le da un apasionado beso. Ambos caen al vacío y bueno, milagrosamente logran salvarse. Pues como todos ya sabían que ella estaba en la azotea, les dio tiempo para colocar un colchón inflable. Ella despierta en el hospital y enseguida busca a Don Shen.
Cuando lo encuentra, ella no puede contener las lágrimas y le pide perdón por no creerle antes. En ese momento, ella escucha pasos y se esconde en el baño. Era la madre de él que vino a visitarlo. Allí lo despierta y empieza a hablarle de negocios. Y como lo ve tan triste, le dice que sabe que está aún enojado con ella por haberle escondido la carta. Y le dice que por favor entienda que esa gorda desconocida no era para él. Y para el bien de su empresa, el amor no sirve de nada. Yuan Yuan escucha esto y llora profundamente. Por eso, cuando Don Shen la busca, no la encuentra. Sin embargo, cuando su asistente le da las pastillas que suele tomar, él de inmediato siente su sabor amargo y no lo puede creer. Así que sí, amigos, parece que su gusto está de vuelta y no puede estar más feliz por eso. Su doctor le explica que él perdió el gusto debido a una fuerte emoción que experimentó en el pasado y la calificó como una enfermedad de la mente. Por eso, él llega a entender que cuando besó a Yuan Yuan y sus emociones se incrementaron, él pudo recuperar nuevamente el sabor. Ella despierta como Eva, sin embargo, aún no está preparada ni para enfrentar su pasado ni a la madre de él. Ella le dice a Xiaonan que está preocupada porque dejó el evento de esa manera, pero él le dice que tranquila, que él ya les avisó que ella estaba enferma y tuvieron que llevarla al hospital. En ese momento, Don Shen lo llama y le dice que ya supo que Eva está hospitalizada. Así que Xiaonan y ella salen corriendo al hospital y se meten en la habitación de otro paciente para fingir que ella está enferma. Don Shen la visita, le lleva flores y después de ver el historial del paciente se percata que ella está fingiendo todo. Él le dice que ya sabe que ella es Yuan Yuan y si perdió la memoria la noche anterior, él le haría recordar todo, así que trata de besarla. Ella se hace la loca y empieza a decirle que ella es gemela de Yuan Yuan. Él no es tonto y sigue seduciéndola. Ella se pone nerviosa y sale corriendo del lugar. Rebeca sospecha que Yuan Yuan es Eva y como le tiene envidia, ahora tratará en lo posible por revelar su secreto. Por eso, ella envía a un hombre para que tome pruebas en su casa. Yuan Yuan lo descubre y el hombre trata de hacerle daño. En eso llega Don Shen y la salva, pero el hombre lo golpea en la cabeza y huye del lugar. Cuando salen de la estación de policía, él finge que le duele la cabeza para que ella lo cuide, y efectivamente ella lo cura, lo cuida y él le dice cosas muy bonitas, pero ella sigue fingiendo que es hermana de Yuan Yuan. La dueña de la casa de Yuan Yuan le dice que tiene que desalojar pronto el departamento. Don Shen le ofrece vivir con él, así que después de pensarlo mucho, ella acepta. Como sabe que su comida no la va a engordar, ella le probará que no es Yuan Yuan. Él le prepara el desayuno, pero está muy amargo. Allí ella descubre que él recuperó el gusto, pero no del todo, pues solo recuperó su lado amargo. Él le explica todo lo que le dijo su doctor. Por eso, él quiere recuperar sus otros sabores y ya sabe cómo hacerlo. Por eso, cuando la va a besar, llega Xiaonan y los interrumpe. Ambos tienen que hacer una sesión de fotos como la pareja popular que son. En ese momento, los dos se acercan cada vez más. En el camerino, él la convence de que su gusto estará completamente recuperado si la besa. Por eso, cuando lo van a hacer, llega de nuevo Xiaonan y los interrumpe. Ella ya lo está empezando a ver con otros ojos, pero en el fondo no lo quiere admitir. Cuando él sale de la ducha semidesnudo, empieza a seducirla y ella se pone muy nerviosa. Él la desafía y finalmente ella lo besa para ver si recuperó por completo el gusto. Cuando hace la prueba, resulta que no funcionó. Ella se enoja y piensa que solo quería aprovecharse de ella. Finalmente, Rebeca descubre que Eva y Yuan Yuan son la misma persona, así que la amenaza con revelar la verdad y le dice que no lo hará si ella renuncia a la importante marca para la que trabaja, o que en definitiva se aleje de Don Shen. Como ella piensa que Don Shen la abandonó porque tiene días que no la busca, le dice a Rebeca que ya tomó su decisión, que es perseguir sus sueños como modelo, así que se va del departamento y trata de alejarse de él, pero él no se aleja de ella. Rebeca le revela a Don Shen lo que hizo con Yuan Yuan. Él le dice que no se meta en su vida. Ella le dice que qué pasaría si ella se entera lo de Tao Tao, y él le dice que ella nunca se enterará. ¿Quién será Tao Tao? Rebeca la vuelve a chantajear con revelar la verdad, y a ella no le queda más remedio que decirle a su jefe que no participará en el próximo desfile. Más adelante, Xiaonan le revela a Yuan Yuan que Rebeca tiene una hija y su nombre es Tao Tao, y que la abandonó en un internado para que no interfiriera en su carrera. Ella le pregunta que quién será el padre de la criatura, y él le dice que es un hombre misterioso. ¿Será Don Shen? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Yuan Yuan puede destruir también la carrera de Rebeca revelando
revelando su secreto. Días después, Don Shen la invita a una lujosa cena en un yate y le prepara su comida favorita. Ella está feliz porque tenía días que no comía bien. Allí él le habla de Rebecca y le dice que la conoce desde la universidad, que ella siempre lo ha perseguido pero a él nunca le ha gustado. Él le prometió que no tenía nada más que ocultarle. Rato más tarde él le tiene una sorpresa y después de decirle unas hermosas palabras, ambos se dan un romántico beso. Sin embargo, todo se echa a perder cuando Rebecca llama a Yuan Yuan y le dice que si quiere saber quién es el padre de su hija. Le da la dirección del orfanato y cuando ella llega, en efecto, Don Shen está allí abrazando a la niña. Yuan Yuan no lo puede creer. Yuan Yuan se siente traicionada y muy triste. Rebecca habla con ella y le explica que ella quedó embarazada estando los dos borrachos y que él nunca la quiso. Le dice que lo perdone a él porque de lo contrario teme que se aleje de la niña por ella abrir la boca. Yuan Yuan se siente muy mal y no le presta atención a nada de lo que dice. Don Shen se encuentra con Yuan Yuan y no entiende por qué está tan triste. Ella simplemente le dice que no quiere sufrir más y decide terminar con él. Él no sabe lo que está pasando y se siente tan triste que se enferma. Días después, él se entera que ella piensa renunciar al próximo evento de pasarela, así que busca la forma de convencerla de que no lo haga. Cuando finalmente ella asiste a una rueda de prensa, Rebecca le echó algo en la bebida para que ella engordara. Y en efecto, cuando se empezó a sentir muy mal, Rebecca estaba ansiosa de que todos la vieran. En ese momento, Don Shen apagó las luces del lugar, lo que hizo que ella escapara. Pero cuando está en el baño, ella se encuentra con la pequeña Tao Tao, quien se asustó de verla diciendo que es un monstruo, así que sale corriendo a buscar a su mamá. Por accidente, la niña entra al estudio y llama a Rebecca mamá. Todos no lo pueden creer. Sin embargo, Yuan Yuan entra y la salva fingiendo que ella es su mamá y se lleva a la niña del lugar. Don Shen luego las encuentra a las dos y Yuan Yuan está muy enojada con él por lo de su hija. Él le dice que no es el padre, pero ella no le cree porque la niña le dice papá. Y cuando le va a explicar todo, llega Xiaonan y lo noquea golpeándolo en la cabeza. Él es llevado al hospital. Allí la niña les revela que él no es su papá, que su madre solo le dijo que lo llamara así, pero que no sabe quién es su verdadero padre. Después de todo esto, Rebecca baja la guardia con Yuan Yuan, le pide perdón y le revela la verdad. Le dice que Don Shen no es el padre de la niña, que su padre era el mejor amigo de él. Por eso, cuando ambos tuvieron un accidente automovilístico, él le hizo prometer a Don Shen que cuidaría de su hija y así fue. Yuan Yuan se siente culpable por haber juzgado mal a su amado y le pide perdón. Así que los dos se reconcilian y vuelven a estar juntos de nuevo. Un día ella llega de viaje y él cocinó para ella sus postres favoritos. Ella se entera que él ya recuperó el sentido del gusto por el dulce, y esto se debe a su último beso donde él sintió que ella se preocupaba por él. En ese momento ambos se dan un tierno abrazo. La madre de él se entera que a ella le gusta su hijo, así que la busca a ella para conocerla. Yuan Yuan se siente muy nerviosa por lo que pueda pasar. La madre le dice que la acepta como su nuera con una condición, que después que se casen deben tener un hijo en 3 años. Además, le dará el 30% de sus acciones si cumple con su palabra. Sin embargo, ella no logra ver a su amado en los próximos días, porque la empresa de él sufre muchos malentendidos, ya que el dueño de la compañía rival quiere destruirlo. Así que mientras él está ocupado tratando de resolver el caso y limpiar su reputación, ella no hace más que extrañarlo. Ella quiere ayudar a aclarar el malentendido, pero su jefe le dice que se aleje de él y renuncie a su compañía, porque este rumor lo que hará es salpicarlo a ellos si ella como su principal modelo se involucra. Así que en la rueda de prensa ella se siente presionada por ser obligada a mentir. Después de pensarlo muy bien, ella decide apoyar a su amado y lo que hace es hablar bien de él y decir que la obligaron a decir mentiras. El público no le cree y empiezan a tirarle cosas y la obligan a comer unos pastelillos para comprobar que la empresa de su amado no envenenó estos. Ellos solo la presionaron para que los medios publicaran cosas y como no era la comida que él preparó, ella obviamente engordó cuando salió de allí. En eso, él llega y es acosado por la prensa. Yuan Yuan llega, lo rescata y se lo lleva corriendo del lugar. Ambos suben a una azotea, se abrazan y él le da un romántico beso. Ella finalmente cree en él y sabe que todo lo que ocurrió en el pasado fue todo un malentendido. Ahora nuestros tortolitos están felices, tanto que él ya recuperó el gusto por el picante también.
El hombre de la empresa rival que les tendió la trampa es descubierto, por eso él huye de la justicia. Pero antes de eso, él quiere vengarse, por eso cuando encuentra a Yuan Yuan la amenaza con matarla. Como la llama gorda, ella reacciona y lo golpea. En eso llega la policía y el tipo es arrestado. Después de aclarar el malentendido, el jefe de ella decide contratarla de nuevo. Don Shen lleva a Yuan Yuan al antiguo restaurante y le dice que si recuerda algo de su pasado. Ella dice que sí. Allí él revela que él era el niño que ella salvó. Ella se siente feliz por saber la verdad y le da un inesperado pero romántico beso. Ahora nuestros tortolitos están felices y enamorados. Ella lo ayuda en los próximos días a recuperar por completo el sentido del gusto. Él la lleva al auditorio de su antigua escuela donde ella fue humillada y finalmente le dice qué fue lo que pasó ese día. Él le dice que odió no haberla protegido de las burlas y que ese día su madre lo encerró. Cuando pudo escapar ya ella se había ido. Él se echó la culpa estos 10 años y le pide perdón. Ella se conmueve muchísimo y ambos se dan un tierno beso. Él anuncia que pronto remodelará el antiguo restaurante de su padre. Cuando Yuan Yuan va a decir unas palabras, un objeto peligroso cae de repente donde está ella, y por suerte él logra salvarla. Ambos se preguntan ahora quién quiere hacerles daño. Luego se descubre que el asistente de él ha estado haciendo todo esto bajo la dirección del tipo que fue metido en la cárcel. Días después, Yuan Yuan empieza a sospechar del secretario y le cuenta esto a su amado. La madre de Don Shen descubre que Eva padece de una terrible enfermedad que la hace engordar, así que la llama para comer juntas y así ponerla a prueba para corroborar que es cierto. Ella busca la manera de irse sin probar nada, y cuando se va a ir, ella lo obliga a tomar un vaso de agua. Pero esta no era agua, sino una bebida con muchas calorías. Ella se empieza a sentir muy mal y sale corriendo. La señora va tras ella y en efecto descubre que ella engordó y queda completamente en shock. Yuan Yuan huye del lugar y se cae. Muchas personas empiezan a burlarse de ella por ser gorda. Rato más tarde llega su amado, la defiende y se la lleva. Ella se siente herida por la trampa que le tendió su suegra, pero no le dice nada a su amado. Ella no pudo desfilar el día que ella tanto había soñado y por el que había trabajado tanto, ya que no pudo adelgazar de nuevo, así que mandó a Rebeca en su lugar. Él se entera por medio del secretario lo que la madre le hizo a ella. Por eso él va, la enfrenta y le dice que ella es el amor de su vida y que no se meta. Así que busca a Yuan Yuan y ella lo rechaza porque se siente acomplejada por su cuerpo. Dice que es fea y muchas cosas más. Aunque él trata de decirle que no le importa su físico, esto no la hace sentir mejor. Ella decide revelarle toda la verdad a su jefe. Él se siente tan enojado porque esta es la segunda vez que le miente y no quiere saber nada más de ella. Ahora sin trabajo, ella se siente tan mal que también decide romper con su amado diciéndole que le dé un tiempo para volver a ser Eva. Después de insistirle en que enfrenten esto juntos, él no puede convencerla, así que acepta con la condición de que su ruptura sea temporal. Ella entrena muy duro y él la apoya a pesar de que supuestamente rompieron. Él la lleva donde su madre y la presenta como Yuan Yuan, su novia y el amor de su vida. Además, le revela que ella fue la niña que ella humilló. La señora no lo puede creer y casi se desmaya de la impresión. Él ahora está más enamorado de ella que nunca. Por eso, después de darle un súper apasionado beso, ella vuelve a adelgazar. Eva está de vuelta. Ella no entiende cómo ocurrió esto, pero ahora se siente muy feliz. Yuan Yuan vuelve a donde su jefe, pero este le dice que no tiene ninguna posibilidad como modelo, así que la acepta, pero como diseñadora de moda. Ella no puede estar más feliz por eso. Como volvió a ser la misma de antes, ella se siente muy feliz y plena, así que vuelve a ser la novia feliz y pasa muy buenos momentos con su amado chef. En su primer desfile como diseñadora surge un escándalo de que Eva padece una horrible enfermedad que la engorda. Esto fue hecho por el secretario malvado. Ella decide de una vez por todas presentarse al mundo como Yuan Yuan, así que se arma de valor y lo hace. Sus palabras y su desfile fueron aplaudidos por el público. Hasta la suegra se sintió orgullosa de ella, tanto que habló con su hijo reiterándole todo su apoyo a ella. El malvado secretario todo este tiempo odió a Don Shen por un malentendido en el pasado.
Resulta que su padre también murió en el incidente del restaurante. Después le revelan la verdad a él y resulta que el padre de él era un ladrón que intentó robar al padre de Don Sheng y fue el que causó la explosión. Con esto ellos no intentan que él se sienta culpable, sino que reflexione en sus acciones, cambie y deje el pasado en el pasado. La madre se reúne con Yuan Yuan y le pide disculpas por todo el daño que le hizo, así que le invita a su casa y encuentra unas fotos que su hijo guardó de ella. Yuan Yuan le dice a la suegra que ella conoció a su hijo antes del colegio y que estuvo el día del accidente en el restaurante. Ella se queda en shock y de repente le dice que se vaya. Resulta que en el pasado, uno de los policías le dijo que la causa del accidente tal vez haya sido por una niña gorda que abrió una válvula en la cocina. Ella habla con el tío de Don Sheng y le pregunta que qué fue lo que ocurrió el día del accidente, porque notó extraña a la madre de él cuando ella le habló del tema. El tío trata de evadirle el tema, pero finalmente le cuenta todo. O sea que ella es prácticamente la culpable y le dice que Don Sheng no sabe nada. Ella no lo puede creer. Pero no era que un ladrón causó la explosión. ¡Qué enredo! Ella se siente obviamente culpable por lo ocurrido y llora profundamente. Esa noche su amado le tiene una sorpresa. Y sí, es lo que tú y yo pensamos, le va a pedir matrimonio. Ella no puede dejar de llorar todo el momento, por eso después de unas lindas palabras, él le pregunta que si quiere casarse con él. Ella lamentablemente le dice que no puede y se va del lugar dejándolo a él muy triste y desconcertado. Él va tras ella pero simplemente no la encuentra. Después de buscarla en todo lugar, finalmente uno de sus compañeros la ubica y se lo dice a él. Mientras ella se desahoga gritándole al mar, él la encuentra y la abraza. Ella le cuenta lo que pasó y él le dice que eso no fue así. Por eso, él la lleva donde su madre para finalmente revelarles la verdad. Le dice que ninguna de las dos teorías anteriores fueron ciertas. La verdad fue que ella llegó al restaurante diciéndole al tío de él que tenía hambre. Él se ocupó un momento y la hizo esperar un rato en la mesa. En eso llegó Don Sheng y le dijo que le prepararía algo. Ella iba a encender la cocina cuando él le dijo que no, que eso era peligroso. Don Sheng le dice a la madre que fue el padre que provocó la fuga del gas para terminar con su vida, pero no se percató que los niños estaban allí, y fue en ese momento que el padre del secretario entró para robar, y bueno, cuando prendió el encendedor hubo la explosión. La madre no lo podía creer. Resulta que el padre tenía serios problemas económicos y estaba endeudado, por eso tomó esta drástica y terrible decisión. Hasta el día de hoy, Don Sheng no había revelado este secreto. Él tiene una fuerte discusión con su madre por este tema y todos los problemas que él enfrentó de niño por su culpa. Don Sheng sale corriendo del lugar y Yuan Yuan lo consuela tiernamente. Después de todo lo que vivieron, ya nada puede separarlos. Yuan Yuan inaugura con su amado su primera tienda de ropa. La madre aún se siente culpable por la discusión que tuvo con su hijo, por eso cuando va a conducir para verlo y aclararle todo, tiene un terrible accidente. Cuando está fuera de peligro, finalmente aclaran el malentendido del pasado y terminan haciendo las paces. Y finalmente llegó el gran día que todos habíamos estado esperando, la boda soñada de nuestros queridos protagonistas. Ambos lucen hermosos y completamente enamorados. Y así termina esta historia de amor con nuestra Eva y Yuan Yuan aceptando ser su esposa, y ambos dándose un dulce beso, sellando así su amor eterno. Love the Way You Are es una hermosa serie bastante única que nos enseña que el amor está por encima de la apariencia física, y como en este mundo bastante cruel, las mujeres rellenitas sufren el rechazo de la sociedad, pero la evolución de nuestra protagonista en cada uno de los episodios la ayudaron a ser valiente y a enfrentar sus temores ante todos, llevándola así a la cima del éxito. Por eso, si te gustan las series con una trama fresca e interesante, esta sin duda es la indicada para ti. Antes de despedirme, quiero enviar algunos saludos a nuestros más queridos y fieles seguidores. Así que todo mi cariño va para las siguientes personitas. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.